Bienvenidos a Multilacta Lactancia Materna. Esta es una grabación y edición de la charla impartida por Dr. José Briz Manzanares, cirujano pediátrico del Hospital Gómez Ulla de Madrid y del Hospital San Francisco de Asís. El Dr. Briz tiene amplia experiencia en los temas de anquiloglosia o frenillos linguales y su cirugía. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo por vuestra paciencia, que son cosas que parece ser que está dando de hablar toda la mañana. Bueno, yo lo que vengo es a exponeros mi punto de vista, es decir, yo voy a hablar solo de un poquito de lo que es la anquiloglosia para que uno sepa, más o menos se familiarice con ese término tan feo. Pero no veréis que yo, por lo menos, como llevo años empleándolo, pues ya no se me hace tan feo, preferísimo. Por aquello de frenillo y tal, el frenillo es una cosa, anquiloglosia es un poquito más genérico, como ahora os contaré. Pero digo, os lo voy a hacer desde el punto de vista médico, quirúrgico, para la solución. Aunque os voy a hablar de lo que es y de los síntomas que da, todo eso ya las asesoras también lo hacen muy bien, mejor que yo incluso. Y con otros aspectos más, respecto más generalizante a todo el tema de la lactancia. Yo me voy a centrar un poquito más en la corrección quirúrgica de este problema, que es un problema bastante amplio, muy frecuente, como veréis, y que por desgracia pues tiene poquito eco entre mis colegas, y por eso pues os animo a que sigáis adelante, que sepáis que yo lo estoy haciendo también. De hecho, este fin de semana voy a Murcia a otra charla y a operar unos cuantos niños en la resaca, y estoy intentando en lo que puedo yo también que esto se conozca más, pero la verdad es que hay 3 o 4 nucleitos y la mayoría de los pediatras y cirujanos pediátricos y otorrinos y maxilofaciales tienen muchísimo desconocimiento, probablemente porque es una cosa tan chiquitita y tan sencilla que, como no da nombre, como no da para escribir cosas en congresos y salir en la tele, pues lo dejan de lado. Sin embargo, cientos, miles de madres, sobre todo madres y bebés, que para ellas es un problema y bastante gordo, que ocupa, como sabéis muchos y muchas, pues prácticamente todos sus días, pues 20 y tantas horas al día. Y la solución, como ahora os voy a enseñar, es tan sencilla que da muchísima pena que siga habiendo estos problemas. Una solución tan fácil. Bueno, estos son mis hospitales fundamentales, el de San Antonio San Francisco de Asís, el de Zuya. Ahí va. ¿Cómo se pasa esto? Muy bien, muy bien. Inicialmente, o la mayoría de la gente habla de frenillo lingual. Bueno, frenillo lingual, si buscáis un diccionario de la Real Academia de no hace muchos años, pues habla de que es una membrana que separa la lengua por la línea media de la parte inferior, que cuando se desarrolla demasiado impide hablar o mamar con soltura. Bueno, es una definición, pero como ahora os voy a enseñar, hay algunos tipos o modalidades de esto que no tienen frenillo, no tienen membrana. Entonces, a mí el término frenillo se me queda un poquito corto, porque habla solo de una parte de la anquiloglosia. Por eso empleo más el término anquiloglosia, que aunque sea muy feo, insisto, con el tiempo se os hace llevadero, que viene más o menos del griego de anquilos, de agarrado, de seco, y glosoglosia, que es la lengua. Entonces esto da más la sensación de lo que es. Y en menos palabras, como veis, se define bastante bien. Es la posición impropia, la existencia de un tejido debajo de la lengua que restringe el movimiento. Es decir, ya no habla de una membrana, sino de un tejido, de la morfología que sea, que impide que esa lengua se mueva con normalidad. Como veis, es más genérico. Una lengua que está agarrada, sujeta al fondo y no puede moverse con libertad. Eso es realmente la anquiloglosia. Incidencia. Si me preguntan a mí, yo diría, no, el 80% de la población, porque a mí mi consulta es esto. Yo apenas opero criptomidias, fimosis, hernias, todo el resto de la patología quirúrgica de los niños, que es enorme, pues para mí es un 25% de la necesidad. Ahora mismo es el 75% casi los frenillos, ¿no? Por cierto, gracias, y por la grabación, gracias a Antonia Luengo, que fue una murciana que vive en Zamora, que me inoculó el virus y ha hecho que
que ahora yo sea un entusiasta de esto, pero la verdad es que yo era, hasta hace 4 o 5 años, pues uno más de esos médicos que, el frenillo, bueno, sí, el frenillo. He quitado muchos frenillos antes de la caída del caballo como San Pablo, ¿no? Pero nada que ver con lo que de ahora. Porque, como ahora veréis también cuando hable del tratamiento, lo que la mayoría de la gente hace, que es cortar la membranita, es la mitad del problema. Bueno. Como digo, estamos hablando de la incidencia. Si me preguntan a mí, yo diría que el 80% de la población tiene frenillo igual, y eso no es cierto. Simplemente es que estas señoras me mandan ya los niños que tienen esos problemas. Pero según las estadísticas que miréis, se hablan de un 3, un 5, algunas hablan de hasta un 10% de la población. Pero os voy a decir que tenemos un grupo en Cataluña, en Barcelona, en Castelldefels, un pediatra del que a lo mejor también por los foros hablan, que vino un día también aquí a Madrid a verme trabajar y a pasar toda una jornada con él, y que junto con sus compañeros de Castelldefels están haciendo un estudio de incidencia real. Es decir, todos los neonatos, todos los niños recién nacidos que ellos atienden y a los que van siguiendo como pediatras y como puericultores, es decir, niños sanos, no necesariamente enfermos, que van a seguir su desarrollo y las vacunas y todo eso, esos controles, pues ellos, dentro de las exploraciones estándar básicas que hacen de todos los niños, les miran también concretamente el frenillo de Vamos a probar otra cosa, pero tengo que copiar el archivo al esto. Entonces, este trabajo que están haciendo un montón de pediatras, dentro de, yo creo que unos meses, nos va a dar más o menos, con cierta exactitud, aunque geográficamente bastante limitado, pero de la incidencia real, porque ellos van a mirar el frenillo con la lengua, bajo la lengua, de todos los niños recién nacidos, sanos, enfermos, con patología, sin patología. Y sabremos, pero insisto, aunque fuera un 3%, aunque fuera un 1%, a mí me da igual. Si es que sois cientos de mujeres las que pedís ayuda, pues hay que darle la importancia que tiene y no decir, ya, como oigo por ahí, ya se caerá y se lo romperá, o ya se le pasará, o oye, pues pasa lo más normal, pásate al biberón, que casi total, si la leche artificial, pues ahora ya es buenísimo. Sí, pero eso ya os hablarán ellas, no tienen nada que ver, no tienen ningún color. Mira a ver si lo puedes decir. Ah, lo tienes. Hasta por si se rompía esto. Fíjate si yo venía. Bien, hay una serie de mitos que a mí me gustaría romper. De hecho, esto está sacado de la página web de la Asociación Española de Pediatría de Asistencia Primaria. Es decir, esto es una página oficial web de pediatría. Pediatras no de hospital, pediatras de ambulatorio, pues por cierto, mi compañero el doctor Luis Ruiz. Y en esto se decían cosas tan curiosas como que tener la lengua con un menor movimiento, anquiloglosia, no suele ser causa de problemas para el habla, y menos para una alimentación, succión correcta. Por este motivo, únicamente en los raros casos antes citados de frenillo verdadero, se podrá pensar en cortar el frenillo. Esta intervención no deberá realizarse nunca antes del año de edad, mejor entre los 2-3, pues puede tener problemas de hemorragia, infección o que deje un tejido cicatricial residual. Primera afirmación. Tener la lengua con un menor movimiento no suele ser causa de problemas para el habla, bueno, ahora vais a ver ejemplos, y menos para una alimentación, succión correcta. Ahora vais a ver también una ecografía de un lactante mamando, de eso hay poca información, pero aquí tenemos unas imágenes, y veréis qué es lo que debe hacer una lengua. Si está agarrada, es evidente que ese movimiento no lo puede hacer. Los raros casos, raros, insisto, nada. Y luego, lo de no realizarse nunca antes del año de edad, bueno, todo lo contrario. Yo preconizo hacerlo en el primer trimestre. 1, 2, 3 meses. Fundamentalmente por 2 o 3 razones. La más importante es, y siempre pongo el ejemplo del arbolito que sale torcido. Si sale un arbolito torcido y tú desde el principio le pones una caña, un palito y lo enderezas, saldrá, crecerá con fuerza, recto, bien desde el principio. Si esperas 2 o 3 años, cuando ya sea
un arbolete y ya sea medianamente leñoso, tú aprieta, que lo más que puede pasar es que a lo mejor incluso lo tronches, ¿eh? Y ya, desde luego, la normalidad no la va a conseguir. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los niños que yo opero con 1, con 2, con 3 meses van a desarrollar su lengua prácticamente con toda normalidad y no va a haber incidencias de ningún tipo, de las que luego hablaremos también. Sin embargo, cuando me vienen, y por desgracia alguno me viene con 3, con 5, con 7, con 10 años, bueno, he operado a un niño con 10 años que decía, antes de meterme en el quirófano, digo, bueno, a ver, que luego quiero ver cómo lo dices. Dime lo del perro de San Roque no tiene rabo. Y el niño, el perro de San Roque no tiene rabo. Le opero, le enseño a los papás, mira ahora que bien, saca la lengua. El niño la saca muy bien y tal. A ver cómo lo dices ahora. El perro de San Roque no tiene rabo. O sea, no se había notado en nada en un niño de 10 años. ¿Por qué? Porque esa lengua lleva 10 años y 6 o 7 meses de antes de nacer, que ya está agarrada. Es decir, hasta en un niño ya de 2 meses, en realidad esa lengua ya lleva 8 o 9 meses conformándose mal, porque al estar agarrada, como es es todo músculo, pues hay fibras musculares que se han quedado atróficas porque no se pueden mover mecánicamente, es imposible, y otras que para compensar esa mayor dificultad se hipertrofian, aumentan de tamaño. Entonces, cuando cortas ese frenillo en un niño de 5 o 7 años, en un niño de 10, o en un adulto, tarda meses y meses y meses en que eso poquito a poquito se va corrigiendo. En cambio, en estos pequeñitos, al salir del quirófano, el 95% de las mamás me dicen, ¿pero qué diferencia? Al salir del quirófano, no digo al día siguiente ni al otro, al salir del quirófano. Pues por eso, porque todavía no está muy deformado. Cuanto antes, mejor. Claro, también es cierto que estos, al ser pediatras, de cirugía no entienden, entonces me imagino que se estaba refiriendo al viejo tijeretazo antiguo, y desde luego, un tijeretazo en un bebé de estos da un poquito de respeto. Entiendo un poco su postura, pero desde luego no la comparto para nada. Cuanto antes, mejor. Bueno, y ahora, claro, está de moda del frenillo, esto es una cosa del siglo XXI, y desde luego, pero no todos tenemos frenillo, yo creía que sí, todos tenemos frenillo, ¿no? Bueno, y además, y sobre todo ya, hay que operarlos todos, porque si todos tenemos frenillo, vamos a operarlos todos. Pues no. Lo primero, aunque las preguntas casi las he puesto al revés, lo de moda en absoluto, todo lo contrario. Lo que pasa es que hasta hace, ¿qué os diré? Pues como unos 50 años, cuando no había leches artificiales y la lactancia natural era sí o sí, o el niño se moría, es decir, o la madre le daba de mamar, o una vecina, como sabéis, o era muy frecuente las madres esas que estaban dando a sus hijos y tenían leche para un hijo y 3 vecinos más y estas cosas, pues gracias a eso sobrevivían, porque no había leches artificiales. Y sabéis que las leches de vaca y de cabra y todo eso pues pueden producir enfermedades, desde luego tienen otra composición nada adecuada a los bebés humanos, en fin, que hasta hace esos 50 años pues el problema era gordísimo el que no pudiera dar de mamar a su bebé. Y entonces, entre otras cosas, iba a decir las matronas, las parteras de los pueblos, pues se habían aprendido el truco. Una de las cosas que hacían, que sí entonces había más costumbre de tirar las lengüitas, era con la uña misma, rasgar la... No. Porque cuando es membrana, y ahora hablaremos de los tipos, cuando es una membrana finita, es tan finita y avascular que como mucho puede sangrar una chispita y puede doler, como diré yo, pues como un pinchacito de vacuna, y ya está, ya con la uña rompían el frenillo y muchos de los problemas de anquiloglosias de los tipos 1 y 2, como ahora veremos, pues los resolvían parcialmente al menos. La incidencia parecía no ser tan grande, pero es porque se solucionaba de esta otra manera alternativa. Sin embargo, hay mucha gente a la que no se le ve esa membranita llamada frenillo y tienen problemas de habla y tal, que son los tipos 3 y 4, como ahora vamos a ver. Entonces, ¿se operan siempre? No, se operan los que dan problema. Esto no es cirugía estética de la lengua no va enseñándola por ahí, sino es, ¿da guerra? Se opera. ¿No da guerra? Pues la dejamos. Eso sí, el que da guerra al mesecito de vida, pues
pues hombre, casi con toda seguridad la dará los problemas que veremos más adelante de habla e incluso de ortodoncia, de apiñamiento dental y tal, ya veremos por qué. O sea que de moda nada, no todos tenemos. Hay mucha gente que tú le puedes pasar la lengua por debajo, o sea, el dedo por debajo de la lengua y no tocas nada. Algunos tenemos un poquito de membranita y otros tienen un pocazo, un muchazo o un tabique a veces. Y se operan siempre, no, solamente los que den problemas. Este es un niño que, si me sale, veréis, ay, no va a salir, bueno, luego intentaré ver si lo pongo, así. Bien. ¿Tiene sonido? Venga. Más fuerte, que no se oye. Perro. Y ahora ferrocarril. Ferrocarril. Bien fuerte. Más fuerte. Ferrocarril. Más fuerte otra vez. Ferrocarril. Muy bien. Y ahora dime, el perro de San Roque. El perro de San Roque. Muy bien. Y ahora sácame la lengua bien fuerte. Muy bien, más fuerte, más arriba. Abriendo la boca y sacas la lengua. Mueve la lengua así para afuera, para arriba, para abajo, bien fuerte. Qué bien lo haces, ¿eh? Abre la boca y saca la lengua. Muy bien. Oye, me ha encantado cómo lo has hecho, ¿eh? Estos datos a mí me interesan mucho. Algunos trabajos dicen que es más frecuente el hombre que la mujer, que si en un 20% tiene antecedentes familiares. Yo he visto, desde luego, o sea, casi siempre me juego 5 céntimos con uno de los papás que me preguntan, porque les pregunto, ¿y en la familia hay algún antecedente? Y me dicen, bueno, una abuela suya, digo, habla lengua, habla boca, porque uno de los dos, en un grado u otro, y a veces los dos. Y desde luego, como los dos papás caminan, el 99% de los niños, la probabilidad, o sea que sí hay una tendencia hereditaria, pero tampoco tiene ningún misterio. Es morfología, entonces igual que se hereda el color de los ojos, la forma de la nariz, las orejitas y tal, pues conformación de la lengua, ¿no? O sea que, pero ya digo, a mí esto me parece una tontería, esto es una tontería. Yo en esto no me preocupo de cifras, no apuntéis nada de cifras. Da guerra, se soluciona. No da guerra, que tiene 7 familiares y él no, qué suerte. Que no tiene ninguno y él es el primero de la familia, pues qué mala suerte. Pero hay que resolver el problema que se plantea. Bien, aquí algunos ejemplos de, bueno, pues abuelo con nieta, les podría enseñar de padres de unos sí y de otros no, de tío, de... Bien, lo que sí nos importa es que hay una gran dificultad en la lactancia en muchas ocasiones. Todos tenemos restos de frenillos, lo que os quería decir antes, pero no todos tenemos dificultad. Cosa que es de conclusión en absoluto, que siempre hay que operar. Bien, problemas, ya vamos a empezar a reconocer, a ver lenguas. Esto es típico, un niño que quiere sacar la lengua, y como la tiene agarrada al centro, pues se le acorazona, se la punta. En vez de hacer punta, todo lo contrario, se mete para adentro. Más problemas. Al estar fijada abajo, pues ya veis, esta típica forma, a menudo cordonazo tiene este individuo, ¿eh? Impresión. Eso no puede tocarse el paladar, no puede chupar el lado bien. Otro individuo parecido, más menudos cordones. Los problemas de pronunciación son muy gordos. Este es otro caso, a ver si me sale, como antes. Una niña un poquito mayor, de 5, guapísima, o sea, una cosa no quita la otra. Ya. Ramón Soto. Roído Roído. y remendón. Reventón. Repítelo otra vez, venga, muy bien. Venga, venga, tú sola, va. Venga. Ramón Soto. Roído. Remendón. Muy bien. Las edades, luego que se ve una mamá. En fin, encima habla en catalán, no sé qué entenderla. Madre mía, bueno, más problemas que puede dar, por no chupar bien un helado, los besos, el mal peorcito, y llega incluso a la mal cuestión dental. Esto sí que me quiere entretener una chispina más. Los bebés, para que salgan mejor por el canal del parto, pues como sabéis, los huesos de la cabeza que están conformados duros, pero no están soldados por varios sitios, de forma que en un momento dado, cuando pasan por la zona más estrecha, se acaba alguien un poquito, comprima una chispina, unos segundos el cerebro, para disminuir el diámetro, sale, luego ya se coloca todo bien. Bueno, pues para que la carita sea más fina, el paladar de los niños, de los lactantines, de los neonatos, es ojival, es
muy puntiagudo, hasta que el fondo lo veis así muy puntiagudo, para conseguir que la carita sea muy finita, la mandíbula muy chiquitina. Con el tiempo, esa lengua que, como sabéis, si no lo digo yo, pero lo sabéis y es más, es el músculo más potente del cuerpo, estamos moviéndola incluso durmiendo, se mueve sin pararse y es incansable, es el músculo más potente del cuerpo. Entonces, moviéndose, al tragar, al respirar, al hablar, incluso durmiendo, como digo, como una gota de agua que cuando cae miles de veces o miles de gotas van cayendo sobre una piedra, al final acaban haciendo un agujero. Pues la lengua, que es blandita aparentemente, pero el movimiento repetido, aplastando la ojiva, el paladar duro, pues lo va conformando y ensanchando. Entonces, otra de las consecuencias de la lengua agarrada al fondo, como no llega a tocar tantas horas al día, muchas veces ni lo toca, pero otros, los que no tienen un grado intermedio, lo toca con dificultad, tienes tú que hacer esfuerzo. No, si la lengua está suelta, se está tocando muchas horas al día y lo va modelando. Si no, paladar ojival. O sea que cuando veáis en un niño mayorcito y en un adulto un paladar ojival, muy probablemente sea porque tiene frenillo anquilosante. Bueno, eso en cuanto a los dientes de arriba. Entonces, al estar a la mandíbula quedarse más estrechita, pues los dientes se apiñan. O sea que paladar ojival y apiñamiento dental. Y abajo, pues un poco lo mismo. Hay un dibujo ahí que se ve, parece como se ve el tirón que el frenillo está pegando de esos dientes de abajo. Este niño, fijaos ahí, al mover el frenillo hacia arriba, estos incisivos están metiéndose hacia adentro. Pero es que esta foto a mí me gusta mucho porque parece en movimiento, es como si se viera claramente que ese cordón está tirando de ahí, provocando ese movimiento. Es fácil de ver y de entender también. O sea que la lengua, desde ahí dentro, está impidiendo que la mandíbula se desarrolle con normalidad. Incluso tira hacia atrás, lo mismo que la punta de la lengua, pues los incisivos los apiña también. No deja crecer bien la mandíbula. Los niños nacen, como sabéis también, con una cierta micro-retrognatia, pues no se va a desarrollar la mandíbula fuerte, potente. Por eso, porque hay algo desde el centro ahí que está tirando, que no le deja desarrollarse. Bueno, y aquí viene lo de la mamá esta, esta se había buscado otro truco para la R. Per la carretera de Caseres pasa un carro carregado de rocks. Como... ¿Da o no da problemas de pronunciación? Habéis visto 3, 5 y 30 años. Bueno. Os importa ya más, vamos más al grano ya en los deditos, pero os he enseñado que hay problemas en todas las edades. Bien, lo primero, y es el síntoma más común, pero sobre todo el más precoz, lo primero que suele hacer. Cuando me viene algún bebé, entra a la consulta, y tiene en torno a un mes, el 99% de las ocasiones es por eso, porque qué poca patología quirúrgica hay en el niño antes de salir. Entonces, cuando viene tan chiquitín, ya les enseño el poco que tengo puesto para que vienen por ahí los tiros, ¿verdad? Entonces, ahora veréis la ecografía que os he dicho, pero el primer síntoma es el dolor en los pezones que provoca el piolillo que no puede chupar como corresponde. Lo que hace es no respirar, y menos mal que no tienen dientes al principio. Entonces, esto no quiero ni enseñarlo mucho porque me duele de verlo, pero habéis oído la cantidad de veces y de mamás que tienen mastitis, hasta el fenómeno de los Raynaud es el que habéis oído hablar alguna vez, que es que por la compresión se queda pálido porque al apretar lo deja sin vascularización. Entonces se producen mastitis que no son necesariamente infecciosas, sino mecánicas, inflamación del machaque continuo que las encías del bebé están haciendo sobre el pezón. Hay dificultad de succión porque como la lengua está fijada y no se mueve bien, no puede hacer el movimiento de ordeño. Ahora viene a ver si lo podemos ver. Fijaos ahí, la lengua, como es, bueno, es fácil de entender, es un movimiento propulsivo.
ese movimiento sobre el paladar no les cansa en absoluto, no les cansa, ni a las mamás les duele. O sea que cuando os digan alguna vez, es que es normal que duelas, es que si te pego un puñetazo en el ojo verás como si te duele, eso sí que es normal. No debe doler. La lactancia es algo tan fisiológico, que ni debe doler a la mamá, ni debe cansar al bebé. Cuando esto no es así, hay que buscar una causa. Y la mayoría de las veces es la anquilosis. O sea, eso de que duele, no es normal, claro que no. Que a ti también te lo hicieran no quiere decir que sea normal. Bien, bueno, suele haber problemas asociados, no ajustan bien los labios, no hacen bien, no chupan, no hacen un circulito bueno alrededor de la areola. Esto a veces se asocia con el jardín del labio superior, pero ese es un problema más secundario del que si queréis luego hablamos un poco. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que el bebé que no puede hacer ese movimiento barato, ese movimiento que no le cuesta trabajo y que no duele, ese ordeño del pezón, pues se busca alternativas. Y la alternativa habitual suele ser mordisquear y hacer presión negativa. Esa presión negativa hace muchas cosas. Por ejemplo, que oigáis unos ciertos chasquiditos bastante habituales. Pero sobre todo, que se cansen mucho más, porque al hacer presión negativa está jugando con todos los músculos de la boca, con los músculos torácicos, con el diafragma, y esto a un bebé le agota, mientras que para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la eficacia de la chupada es muy inferior y el cansancio muy superior, o sea que se tiran horas mamando para sacar muy poquita leche. Y eso provoca dolor en la madre porque le muerde, agotamiento, se quedan ahí después de una hora, se duermen 7 veces y venga y tal. Estimula un poco la producción de leche porque sabéis que se provoca sobre todo precisamente por el vaciado, en fin, es un círculo vicioso, acaban perdiendo la leche. O sea, en fin, es que es tan típico, y si os cuentan esto, ya sabéis, si os cuentan estos síntomas, ya sabéis que es una anquiloglosia. Y luego, si le veis, ya diréis, pues es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Pero es una anquiloglosia, que realmente es lo que importa. Está la lengua agarrada, y por eso se comporta así. Y acaba muchas veces en abandono de la lactancia, que es una pena. Algún caso de algún niño, como veis, que nace que tiene ahí, no es capaz de sacarlo mucho. Bien, y más cosas que nos hagan sospechar el frenillo en los recién nacidos y lactantes. Pues eso, ya hemos dicho un poquito, la dificultad de agarre al pezón, el dolor y las grietas, las mastitis de repetición, el callo, como hacen más presión negativa, suelen tener más endurecimiento justo ahí en el puntita, el vértice del labio. Bueno, a veces no crece mucho. El frenillo, esto es un... ¿Se ve o se palpa? Ya lo vemos porque muchas veces, aunque no se vea, siempre se palpa. Bueno, asimetría facial, boca torcida, pongo algún ejemplo, algún niño, en fin. Y lo importante es que la lengua apenas sale, sobre todo, no podría subir, pero en los bebés es muy difícil hacer ese gesto porque no saben todavía manejar bien la lengua. Hay veces que dicen, pues el caso es que la saca un poquito por debajo del labio inferior, a lo mejor no es mucho. Lo normal es que cuando tiene un verdadero problema de anquiloglosia no saquen mucho la lengua, porque es una lengua como veis, un dibujo muy cortita, muy ancha pero muy cortita. Pero en cualquier caso, que la saque un poquito hacia abajo no quiere decir que no haya frenillo. Imaginaos que la lengua está agarrada aquí, y entonces este gesto, por rotación, esto apenas está dificultado. Sin embargo, este movimiento sí está dificultado. O sea que lo difícil sería intentar levantarle la lengua, que ese es todo lo que provoca todo lo demás. Pero a veces el hecho de que le veáis que la saca hacia abajo no quiere decir que no tenga frenillo. Lo difícil es levantar. Eso es lo de menos, que lo saque un poquito. Pero normalmente la saca muy bien. Los llantos con la lengua siempre pegada al fondo, cuando me veáis llorar siempre... No es fácil verle lo de debajo de la lengua, y luego pues eso, el paladar ojival si le miráis, por lo que hemos comentado, porque no llegan a alinearlo normalmente. La foto, en fin. Y aquí hablamos ya de los tipos,
si anecdóticamente queréis conocer lo que son los 4 tipos de frenillos o de anquiloglosia. Pero insisto, esto es secundario. Lo importante es que si una lengua da problemas porque está agarrada, es una lengua anquiloglósica, pues hay que operarla, hay que hacer algo. ¿Que sabemos el tipo? Ah, muy bonito, muy bien, pero es que el resultado, o sea, la cirugía es siempre la misma, y es dejarla suelta, quitarle lo que le agarra, que en el tipo 1 es, hay fotos mejores, pero bueno, llega hasta la puntita, es una membrana muy finita, esas son las que fácilmente con la uña quitaban las parteras. Si no llega tan a la punta, pero es una membranita, todavía le llamamos tipo 2. Y me gusta hablar más del tipo 4, que no ves frenillo, no ves telita, pero sí que si le metes el dedo, notas una dureza justo en el centro, y si tocas a un lado o al otro, y haces un gesto horizontal, notas que hay en medio un tabique. Por eso le llamamos, también lo habéis oído muchas veces, frenillo submucoso, porque realmente no se ve la telita, pero si tú tocas, o sea, digamos que está así un poquito ahí escondido. Entonces, si tú metes el dedo, porque esto es una mucosita blanda, metes ahí, y entonces cuando haces así este gesto, tocas el tabique. Hay veces que se ve perfectamente la membrana, pero en estos casos está ahí escondida, no se ve, pero siempre se toca. ¿Entendéis la jugada? O sea que da, bueno, y el 3 es cuando está más atrás que el 1 y el 2, pero hay algo de membranita, es casi así, 1, 2, 3, 4. Sí. Bueno, en el 4 no se ve nada, pero se toca siempre. Da igual, 1, 2, 3, 4. Está agarrada y ya está, y da los mismos síntomas siempre. Aquí algunos ejemplos, por si queréis, bueno, no se ve muy bien, para que fuerais diciendo, este es un 2, este es un 1. Ahí veis, es eso. Claro, 3, fijaos, qué lengua más ancha, pero qué cortita. Esa lengua no va a salir nunca ni va a tocar el paladar en la vida. Pero solamente vemos ahí un pequeño cordoncito. Si metemos ahí el dedo y hacemos así, ¡poc!, hay un tabique del copón. Y este es un típico 4-4. Este es un caso que sale hasta la fecha, es un caso que piensa así, y pues eso, se ve, sí, se ve bueno, se intuye una cosa que se ve más blanquecina, pero lo de siempre, lengua ancha, muy corta, además, por cierto, con estas banditas blanquecinas, aquí si tocáis, está durito, está durito. Normalmente la lengua, tocáis que está la gorra, ahí está durete. Y si tocáis aquí o aquí y os metéis hacia el centro, pues chocáis con una verdadera membrana. Eso hay que cortarlo. Y en el 1, y 2 y 3, no solo la membranita, sino eso también, todas tienen. De forma que cuando yo termino de operar un bebé, que ahora os enseño cómo, paso el dedo de un lado al otro y no toco nada, no choco con nada. Eso es. Que hay una membranita, quito la membranita. Que hay un tabique, quito el tabique. Por eso las estructuras que retengan la lengua, eso es lo que hay que corregir, hay que quitar. Entonces, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, telefónico, por correo electrónico. Yo diagnostico muchísima gente de Asturias y de muchos sitios de España porque me mandan sus síntomas y yo ya les explico un poquito y les digo, bueno, pero ¿y este, lo otro y tal? Y seguro me contesten 2 y 2, en este caso son 4. Y luego, el morfológico, es decir, si me envían además una foto, pues ya les digo el apellido. 1, 2, 3 o 4. Pero con lo que me cuentan, ya digo, anquiloglosia, ¿sí o no? Anquiloglosia. O sea que el diagnóstico es fundamentalmente por la clínica, por los síntomas que den. Bueno, esto es algo que en alguna época para intentar ver si publicaba algo, no por nada, yo no soy de publicar, yo soy de trabajar y punto, pero parece que como el catalán sí era muy de publicar, intenté sumarme, yo soy de la calle. Y las pocas veces que me entretengo en otras cosas, siempre se tuerce un poco y mucho trabajo. Esto es una encuesta que yo mandaba a veces para que me contestasen y se quedasen más a gusto y llegasen al diagnóstico ellos, porque ahí hace preguntas como si ve la lengua redonda, hendida, en forma de V y tal, y muchas veces no la acaban de entender bien, entonces toca dejarlo estar y ya está. Un montón de síntomas es que eran comunes, entonces la mayoría de la gente ponía sí, algún no, y casi todos los no era porque no quedaba claro el concepto. O sea, bueno. Lo que sí, esto sí me interesaba, es que en una época preguntaba
preguntaba, ¿cuánto te duele, o sea, qué daño te hace en el pezón del bebé? Me acuerdo una respuesta de una mamá que me dijo, entre 0 y 10, ¿cuánto te duele? Y me dijo, 11. Y dices que el dolor es terrible. La mayoría te 6, 7, 8, depende también, pues primero del tipo de anquilolosia, después de la sensibilidad personal, ¿no? Pero, en fin, que hubo alguna que se saltó del 10. Ay, que estoy yendo hacia atrás. Bien, en cuanto a exploraciones complementarias, para el diagnóstico no necesito absolutamente nada, está clarísimo. Como mucho, insisto, el dedo, en los 4, pero lo normal es simplemente los síntomas. Pero, como estoy hablando ya desde el punto de vista un poquito quirúrgico, pues que sepáis que la cirugía no requiere ningún tipo de preparatorio. Ninguno. Ninguno. ¿Podría Jesús Dubrique? Ninguno. No, en 3 palabras. Y bueno, por fin la técnica. A la hora de hacer la foto, la verdad es que pensé, digo, ¿qué pongo que no asuste, pero que...? Y al final resultó que como en realidad es tan fácil, tan sencillo, de verdad, es que al final puse una cosa de más. Es decir, lo que yo habitualmente utilizo es... es el bisturí eléctrico y esto es fundamental. Esto es la herramienta que ahora veréis cómo se usa, me enseña, me pone a huevo para que yo corte con esto ese frenillo. Y como me parecía que se quedaba tan triste, pues bueno, para que parezca un quirófano, pues utilizo también esto. Esto realmente lo he utilizado, pues, no sé si 3 o 4 veces. Y... porque esto es para sacar un poquito más la lengua. Lo normal es esto y esto. Y esto no hace ninguna falta, ninguna. Bien, pues este es el truco. Este es el truco, no hay más. Con el bebé dormido, eso sí, eso sí. El pediatra Luis, en la consulta se atreve a pegar tijeretazos de una cierta entidad. Yo cuando me dijo y me enseñó fotos de lo que hace, me quedé alucinado. Tienes unos como el caballo de Espartero. Porque yo de él en la consulta no me atreví a llegar a donde él llega. Pero el tío a base de prueba, de las primeras veces quedarse corto, luego un poquito más, y poco a poco fue cogiendo confianza y la verdad que lo hace fenomenal para ser un pediatra que no tiene hábito quirúrgico y para hacerlo en una consulta, que en un momento dado hay algún sangrado importante y yo quirófano no tengo ninguna dificultad de ningún tipo, pero él en alguna ocasión... Entonces, para operar a los bebés hay que poner anestesia general. Hay que poner anestesia general. Sí, dicho así, sí. Pero, pero te explico lo que es. Es dormirle durante 30 segundos, porque yo lo que necesito es que no le duela y que no se me mueva. Y entonces, con un gas, por eso he dicho antes que no necesitaba el preoperatorio, con un gas, bastante moderno, por cierto, o sea que esto no se operaba hace 30 años tan fácil como se opera ahora. Y entonces, como además en cuanto les metes el quirófano y dejan de ver a mamá, pues se ponen a llorar, al tercer, fritos completamente. Entonces yo meto esta cucharilla que habéis visto antes, la sonda canalada, la levanto, o sea, la meto hacia el fondo, y levanto, y ahí me sale lo que tengo que cortar. Y con el bisturí eléctrico voy haciendo, voy cortando, y voy viendo la lengua como sube. Ya he terminado. Y el anestesista que está en la cabecera conmigo, quita el gas, ¡hala! Con tu madre, a comer. Y ya está. Es decir, sí es anestesia general, en cuanto que el concepto de anestesia general es en contraposición a anestesia local. Anestesia local sería pincharle una sustancia ahí en esa zona para que no doliera. Y eso no es así, además sería para el niño, imagínate. Además, es que no pararía de moverse de todos modos, ¿no? Es una salvajada. Entonces, con ese gas se queda frito los 20, 30, 40 segundos que yo necesite para terminar. Y ya está. Termina, se cierra y se despierta inmediatamente. Tan inmediatamente que al minuto, 2 minutos, se lo ponemos a mamá en el pecho y le da de comer ya una primera ronda. Y como digo, 9 de cada 10 al menos dicen que ya notan bastante diferencia, bastante mejoría. Que al día siguiente o al otro suele ser un poquito mejor, porque claro, algo les cuesta de acostumbrarse, pero no como al niño de 10 años a esta mamá. Entonces no pones puntos ni nada. Nada. En los niños muy mayores, y cuando hablo de mayores me refiero a los de 10 o 7 años, si los bordes de la mucosa me quedan muy separados, como sé que los papás, y eso sí, que ahora viene la parte más importante que os compete,
que son los ejercicios que hay que hacer después, es que el niño de 10 años no es fácil que se deje meter el dedito en la lengua y tal. Entonces, en esos, algunas veces, si veo el borde muy separado, sí que le doy un puntín para aproximar un poquito los bordes de la mucosa. Pero en el entendido de que él sí va a hacer ejercicios activos. Él va a sacar mucho la lengua y va a hacer ejercicio. Pero como los bebés, que son la mayoría de los que opero, no saben, no van a mover la lengua, sois los papás los que tenéis que hacer la gimnasia que ahora os cuento y que es fundamental. Yo siempre digo que yo facilito el camino, yo quito la amarra, pero vosotros tenéis que navegar. Y algunos ejemplos. Fijaos, esta lengua, cuando se corta, esta lengua es esa niña guapita de 5 añitos que habéis oído antes, Ramón Soto. Fijaos que apiñada, es decir, cuando intentaba sacar, sácala, no podía en absoluto, se quedaba ahí arrugada, ¿no? Ese era el frenillo, que además cuando hablaba en un momento dado lo habéis llegado a ver. Y esto fue la intervención. Fijaos lo que hemos ganado aquí, desde aquí. Esto estaba sujeto aquí y ahora ya está suelto. Lo hemos ganado como 3 centímetros de lengua. Fijaos que no llegaba ni mucho menos al borde del labio inferior y aquí casi se toca la rodilla. Bien, y el posoperatorio, cirugía de alta cualificación, ambulante o semi-ambulante. 1 o 2 horitas, es más, 2 horitas los que se van a Cataluña, a Galicia, a Asturias y tal. Los que son de Madrid, 1 horita de estar allí un poco, que veamos que se les pasa la borrachera, que han comido ya y que no vomitan, para casa. O sea que solamente lo de las 2 horas es pensando en los de fuera de Madrid, para que se vean más tranquilos todavía. Pero el postoperatorio, nada, minutos, es una cirugía ambulante. En cuanto a la evolución y pronóstico, yo tengo que deciros que de los que me vuelven a la consulta, a la revisión, o me escriben, porque yo siempre les hago un seguimiento de un trimestre al menos, os tengo que decir que todos o van bien o van muy bien. Y eso también depende, y ahora veréis por qué, de lo atrevidos que sean los papás haciendo los ejercicios. Puede que alguno no haya ido del todo bien, pero primero, será siempre porque no se han atrevido a hacerlo, y segundo, a mí no me lo han dicho, porque si alguno va mal, a lo mejor es que se ha ido a otro sitio a buscar árnica en otro lado o lo que sea, pero de los que a mí me contestan, o van bien o van muy bien. De hecho, recibo alguna vez un correo de una agradecida recordándome, porque yo luego estoy de alta a los 3 meses, recordándome al año, incluso al año y medio, que todavía le está dando de mamar, gracias por este año y medio de feliz lactancia. Y eso me... Tengo que comprar ropa más ancha a veces. Bien, y por eso pongo 3 crucecitas a lo de los ejercicios en casa. Esto sí que es fundamental, y me entretengo una chispita en explicarlo. ¿Habéis visto esa foto de ese rombo blanco en esa niña? Que esa es muy demostrativa, ¿no? Si no hacemos nada para evitarlo, esa lengua en 3 o 4 días se ha vuelto a pegar igual y no hemos hecho nada. Esto he hecho yo y hace a ojos vistas. En 3 o 4 días, ni una semana, en 3 o 4 días se vuelve a pegar. La lengua cicatriza tan monstruosamente rápido que la herida se vuelve a hacer. De hecho, yo soy ejemplo, alguna rara vez lo he contado. Cuando yo era chiquitajo, pues no sé, 3 o 4 años seguramente, me lo ha contado mi padre tantas veces que yo ya creo que lo visualizo, pero por la edad seguramente no. 3, 4, 5 años me caí, la típica caída que te pilla con la lengua afuera y me la mordí. Pero mordida de, según decían, de que bífida, vamos, de que como decía mi madre, que como las serpientes. Bueno, me llevaron a un centro de salud, bueno, entonces no se llamaba centro de salud, me llevaron a un médico. Y me pegaron algún puntazo ahí que debí pasar, lo puedo imaginar, ¿no? Llorando un becerro porque pues eso se hace a lo bruto y tal, y más hace 50 años o 45 años, que esto no había las anestesias estas que hay ahora inhalatorias. Debí pasar las canutas para nada, porque a horas, el mismo día, a las pocas horas, claro, la lengua se mueve tanto que es muscular, y encima el hilo, que se rompió o el músculo o el hilo, yo no sé, pero dicen que volvió otra vez. Y me llevaron a otro sitio, y vuelta a coserme. Y lo mismo, con el mismo éxito. Hasta que el tercer médico que me vio dijo, no, si eso no hace falta coserlo. Y hasta hoy. De hecho, esa experiencia me ha valido en mi ejercicio profesional para decir algunas veces que deberían
veces me vienen niños con ese problema, o incluso que les puedes meter el dedo por dentro porque se han clavado el diente de arriba abajo y aunque no le afecta la punta y no habrá bordes separados, pero te puedes meter el dedo por el agujero. Y, a ver, saca la lengua. Le dices al papá, ¿ve usted eso? Sí. Digo, pues mire usted, ¿qué día es hoy? Miércoles. El lunes que viene le aseguro que no lo ve. Pero no le va a dar usted un punto. No le voy a dar ningún punto y a veces a eso es a lo que les he contado mi historia personal. Y efectivamente, se pega rapidísimo. Bueno, pues eso que es una característica peculiar de la lengua y que para cicatrizar en heridas no provocadas, accidentales, es una maravilla, por no dejar de más cicatriz, pues en este caso es una puñeta, porque esto que hemos hecho, lo hemos hecho a propósito porque queremos que sea así. Pues ahí empieza la labor de casa, los deberes, que digo yo, los deberes clásicos. Recordad el rombito blanco que habéis visto en la niña. La distancia que hemos ganado al cortar era esa distancia entre el angulito de arriba y el angulito de abajo, de ese rombo. Bien, insisto, si no hacemos nada, esto hace así otra vez y se va cerrando. Pues ¿qué hay que hacer? Decirle a la lengua que no te metas así. Y entonces meter el dedo en la herida. ¿Meter el dedo en la herida? Sí. Hay que meter el dedo en la herida. Y lo hago yo personalmente delante de los papás al salir del quirófano para que le pierdan el miedo. Porque hace unos años, cuando no lo hacía, no caía en que fuera así muy necesario. Decía, no, pero veis, que no duele, que no sé qué, pero nada, la leche. Es como, el padre no se fía de que no le duele. En cambio, se lo hago al salir del quirófano con la herida recientita y los papás comprueban conmigo al lado y luego les hago que uno de los dos o los dos lo hagan. Como el bebé que está en el momento lo pone, le abres la boca y tal, y cuando tocas, en lugar de hacer que sería si le hicieras daño, pues sí, o nada. Algunos niños muy tranquilitos que ni lloran cuando les abres la boca, cuando les metes el dedito, tampoco se quejan. No obstante, siempre les digo que ante la duda les den a piretado. Pero normalmente no les duele. Y lo tengo comprobado en muchos cientos, no estoy hablando de 3 o de 4, muchos cientos. ¿Y de qué consiste? Insisto, pues es meter el dedo y hacer un pequeño balanceíto sin uña, con la yema, con la puntita, pero con la yema del dedo, siguiendo esa línea vertical donde estaba antes el frenillo. Simplemente es toquetearlo un poquito, 4, 5, 6, 7 veces al día. Yo en principio los primeros días digo que previo a cada toma, para no dejar que empiece a pegarse. Si nos dormimos 2 o 3 días, sí que ya empieza a pegarse y cuando metamos el dedo despegaremos otra vez y eso sí duele. Eso sí duele. Pero si lo hacemos varias veces al día, no ha llegado todavía a ponerse ahí nada, a pegarse nada, y entonces simplemente tocamos una zona que está un poquito cruenta, pero que no duele, que es como, no sé, es como meterse el dedo en la nariz, a lo mejor incomoda, pero no duele. Os aseguro que lo he comprobado muchas veces y no duele. Yo, a mí mismo me costaba de creer, pero como lo he hecho muchas veces y he visto que no, pues no duele, incomoda en todo caso, pero no duele. Entonces es hacer pip, 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 ya está, ya, al pecho. Perdón, eso se haría en todos los casos de Alzheimer. Es que no hacer eso es lo que ha provocado. De hecho, siempre les pido o que me escriban correo o que me vengan a la consulta, en función de si ha sido presencial o a distancia, a las 3 semanas. Porque es en ese periodo en el que yo veo si se han atrevido o no se han atrevido, cuántos se han atrevido, porque los que empiezas a ver que se ha perdido un poquito de distancia o que ha empezado ya a hacer un tabiquito, es que no lo han hecho bien. Entonces hay que prolongarle y decirle, mira, vamos a ver. Porque además, en muy poquitos días, ese rombo blanco que habéis visto, un poquito rugosete, se ve satinado porque la mucosa lo forra inmediatamente, pero rapidísimo, en 1 o 2 días, se pone. Entonces, ese rombo que inicialmente en realidad es rojizo, ese ya blanco, ya era después de 3 o 4 días seguramente, se forra de blanco porque es la mucosa la que se ha puesto encima. Por cierto, muchas veces siempre aclaro a los papás que no es infección, porque al verlo blanco a veces piensan si se ha infectado. No. En las heridas de la piel sí que a veces cuando la ves así blanquecina no da cuenta, pero las mucosas
cicatrizan así, no hace absolutamente nada, es lo normal. Entonces, cuando ya se ha epitelizado, puedes atreverte a apretar más. Es decir, yo siempre les digo, al principio veías que no le dolía, porque tú veías que no lloraba cuando eso, y además si hacía falta le das un poquito de apretón, pero no suele hacer falta. Pero ahora ya han pasado 3 semanas, apriétale sin miedo, que te está comiendo. Si no aprietas, vamos, al principio dices que toqueteen y poquito a poco que vayan cogiendo confianza y aprieten una chispita más. Pero a la 3ª semana, apriétale con ganas, que lo que quieres es incluso ese pequeño cordoncito que se está empezando a formar, porque toda herida lleva una cicatriz. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconducirla. Es decir, no, tú por aquí, no por donde tú quieres, sino por donde yo te quiero llevar. Y entonces, cuando empiezas ese cordoncito a poner, antes de que se ponga duro, cuando empiezas a notar la herida, tienes que machacar. Entonces, cuando a esas 3 semanas casi no notas nada o no noto nada, les digo, muy bien, pues ya puedes bajar al 3×3. Es decir, 3 gestitos 3 veces al día, baja la frecuencia. Pero si veo que no se han atrevido lo suficiente y está ya el cordoncito otra vez ahí y tal, no, al 4×4. O sea, da un cuarto que sea más fuerte todavía que los 3 anteriores. Y sube a 4 o 5 veces al día. En cuanto a complicaciones, no hay complicaciones. Alguna vez, no sé si dudo si 3 veces, y una de ellas fue cuando vino a verme el doctor Ruiz, y en uno de los 5 o 6 que operé esa tarde con él, como estaba el hombre queriendo hacer fotos, pues yo sin querer me estuve un momento, me aparté, me puse tal, no sé qué, no actué como actúo habitualmente, y entonces le di un viajecino a una venita de las que hay al lado, que es la única complicación que puede haber, cortar una venita que hay al lado, y entonces sangró un poco. Que fue cuando él me dijo, joder, si eso me pasa a mí en la consulta, me muero directamente de miedo. En el caso de mi problema, entonces la visita, como estoy con el cerebro, lo coagulas y se acaba. No hay ningún problema, ninguno. Pero si nadie me estorba ni me está mirando por la chepa, les aseguro que no sangra nunca. El dolor, ya os lo he dicho, no les duele. No obstante, los bebés, como no te lo saben decir, ante la duda yo les digo, dales un poquito aquí y tal, si está con el pañal cambiado, si ya no tiene hambre, si no tiene sueños y tal, y aún así llora un poco, bueno, pues dale a pitar, por si es por esto. Pero la mayoría no les suele doler, y en los niños de 3 o 5 o 7 años, estos otros que veis, que sí que te pueden avisar si les duele o no, no suelen necesitar analgesia. Pero por si acaso, tener Dalsi, tener Apiletal y lo que haga falta, pero no suele. La corrección insuficiente... es que tanto, yo no hablaría mucho de corrección insuficiente, sino hay unos límites anatómicos de esas venas que os he dicho y unos conductitos salivares que yo no puedo cortar. O sea, yo ojalá yo pudiera sacar medio metro de la lengua. No, hay unos límites anatómicos, entonces yo puedo cortar dependiendo del tamaño del bebé, y de cada lengua puedo ganar 1,5 centímetros, 2, 2,5, pero no puedo pasarme mucho ni en profundidad ni en anchura. Eso de corrección insuficiente lo pongo, sobre todo la gente que lo hace con timidez, los que, por ejemplo, en los tipos húmedos solo cortan la membrana, sí que cortan insuficientemente, porque hay que cortar un poquito más adentro, no solo la membrana, sino la raíz, o sea, más adentro. Todo lo que notas, tú vas metiendo el dedo y cuando dejas de notar duro y haces así horizontal y ya lo ves, ahí es cuando sí has acabado. Si solo cortas la membranita, te quedas corto. Y la recidiva, quiere decir la recaída, por decirlo así, eso es lo que ocurre si los papás no se atreven a hacer los ejercicios. Como resultados de un trabajo un poco a grandes rasgos, pues más de 1/3 continúan tomando pecho más allá del año. En los casos que el doctor Ruiz y yo tenemos, que entre los dos, si digo cerca de 1 millar, no creo que nos quedemos cortos. El 95% al menos mejoran tras la peritotomía, y al menos más del 90% de las madres refieren mejoría o desaparición, hasta desaparición del dolor. Los americanos, que sí que lo estudian todo y hacen a veces trabajos tremendos, pues estudiando, a veces presentan 20, 25 casos, 30, que como digo yo, Elena Herrero decía hace poco, digo, esto es lo que opero yo en una semana, o sea, en un mes, como mucho, ¿no? O sea, yo podría hacer trabajos pues con 200 o 300. Estos, pues bueno, sacaron conclusiones, pero insisto, a mí eso no me vale. Yo que la madre del día a día me diga estoy mejor, ¿no? Pero bueno, estadísticamente hablando, ellos notaron que las mamás, esta es la media de dolor que contaban preoperatoriamente, con picos de hasta casi del día, aquí falta la mía del 11,
pues invariablemente bajaban, y una barbaridad, bajaban varios puntos en la escala de Yogo. Muchas desaparecían o se quedaban entre el 0 y el 1, que es nada y menos. Muy poquitas llegaban a superar el 2, pero normalmente estas serían las que antes superaban el 9. O sea que este gráfico tan evidente os dice que la mejoría en el dolor de los pezones es drástica. Por lo tanto, y como conclusiones, ya no os canso más, la anquilologia es frecuente, no os puedo decir todavía cuánto, pero entre el 3 y el 10. Provoca dificultades de lactancia, molesta más adelante. La solución es sencillísima, creedme, sencillísima, pero no todo es frenillo, no todo es frenillo, y lo que sí que es cierto es que hay que pensar en la anquilologia siempre que la lactancia no funcione bien. Es una de las principales, por no decir la principal causa de que la lactancia no vaya bien. Ahora, si queréis preguntarme...